estamos hablando lo que hace el Espíritu Santo en las personas. Lo que hace el Espíritu Santo, que es Dios lo que hace en las personas. Y habíamos dicho que el Espíritu Santo en los no creyentes, en los que no conocen al Señor, lo que hace es convencerlos de pecado. Traerles convicción que lo que están haciendo es pecado delante de Dios. Que puedan sentir repulsión de pecado. Que puedan entender que han pecado. ¿Ve? ¿Por qué? Porque una persona sin Jesucristo peca y no siente remordimiento. No siente repulsión. No siente asco por el pecado. Se siente en su salsa. Y vamos a un ejemplo. Yo creo que todos hemos escuchado esta historia de un niño de 1 o 2 años que lo dejan en la cuna. De pronto ese niño fuiste tú. Y entonces el niño se hizo del cuerpo, hizo popó. Y luego cogió ese popó y lo empezó a amasar. Luego se lo untó en la cara. Y luego lo untó por toda la cuna. Y cuando llegan los padres, ¿qué hacen? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Para los padres es repulsión, pero el niño lo está disfrutando. Así es el pecado. Una persona sin Cristo no puede ver lo que está haciendo. No puede entender que lo que está haciendo es pecaminoso, es vulgar, es detestable delante de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Quita el velo, quita la máscara para que la persona pueda ver que lo que está haciendo es pecado. Que lo que está haciendo es algo maldadoso delante de Dios. Pero también otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos convence de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie en esta tierra puede ser bueno por sí mismo. Y nadie en esta tierra puede ser salvo por sí mismo. Se necesita la intervención sobrenatural de Jesucristo para poder ser salvos. Que a través de la justicia de Dios, Él pagó por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos recibir salvación. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo también nos convence de la justicia divina. Es decir, humanamente nadie puede hacer nada por su salvación. Necesitamos a Jesucristo. Pero también convence el mundo de justicia y de pecado y de juicio. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo les muestra que cada acción tiene su consecuencia. Cada acción en esta tierra tiene su consecuencia. Y que hay un juicio eterno, hay una condenación eterna para aquellos que vivieron en sus delitos y pecados. Entonces, a veces el Espíritu Santo los muestra en sueños. Los muestra que tuvieron un accidente fatal y la cabeza quedó por allá y el cuerpo por allá y se levantan asustados. Esos sueños significan muerte espiritual. Y están muertos sin sus delitos y pecados. Otros se ven envueltos en las llamas. Otros ven los demonios alrededor de ellos. Y el Espíritu Santo obra de muchas maneras para hacerle entender a las personas que hay un juicio eterno. Eso hace el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo nos muestra el camino de salvación. El camino a Jesucristo. Y ese camino, ese puente es la cruz de Cristo. Y dice la palabra que el que transite por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya. Sino que vamos a llegar a la victoria, a la meta con Cristo Jesús. Hoy, mis amados, vamos a ver lo que hace el Espíritu Santo en los creyentes. En los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Y eso es poderoso, porque nos va a entender la manera como estamos viviendo. Yo sé que esta palabra te va a bendecir. Y vas a entender un poco por qué tantas luchas, por qué tanta agonía, por qué tanta angustia cuando nos enfrentemos a la ley de Dios porque la hemos desobedecido. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en los creyentes? Mis amados, nadie puede llamarse salvo si no ha recibido en su corazón la palabra de Dios, ha recibido a Jesucristo y el sello del Espíritu Santo. Es decir, para que una persona haya sido salva o sea salva, tiene que haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ¿cierto? Haber recibido la palabra de Dios en el corazón y el sello del Espíritu Santo. Pero mis amados,
aún después de ser salvos, no podemos tener una vida de fe continua y victoriosa si no seguimos creciendo en la palabra por medio del Espíritu Santo. Necesitamos seguir creciendo, seguir avanzando en la vida cristiana, ¿cierto? Para tener una vida victoriosa y triunfante en el Señor. Después de ser salvos, no podemos seguir la vida cristiana por nuestra propia fuerza de voluntad o con las fuerzas humanas. Nadie puede tener una vida cristiana victoriosa en sus propias fuerzas. Nadie puede pecar, o más bien nadie puede no pecar en sus propias fuerzas. Algunos dirán, yo sí. Pero en unas áreas. En unas áreas el ser humano es fuerte para mantenerse, pero en otras no. En otras cae. Y realmente sabemos que la paga del pecado es muerte. Ahora, mis amados, cuando una persona trata de vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas, como las fuerzas que le hicimos a los competidores colombianos allá en los Olímpicos, ¿no? Haciendo fuerza, pero no valió la fuerza. Muchos de esos no siguieron, algunos sí alcanzaron a sentir la fuerza, ¿no? Pero la mayoría no sintieron esa fuerza que nosotros hacíamos, porque las fuerzas de la voluntad humana no sirven nada en contra del pecado. Con las fuerzas humanas no podemos tener una vida victoriosa. Ahora, ¿por qué? Porque vamos a vivir en agonía. Como decíamos en la vieja vida, en la vida de hace años atrás, por mi culpa, por mi gran culpa, es que yo soy muy malo, es que tal cosa. Y no podíamos salir de ese círculo vicioso. ¿Cuál círculo vicioso? Cada 8 días, por mi culpa, por mi gran culpa y por lo que demás que sigue. No había un avance en la vida cristiana. Ahora, mis amados, ¿por qué? Porque cuando queremos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, vamos a hacer el mal que no queremos hacer. Lo que no queremos hacer, lo vamos a hacer. Y en cambio, mis amados, los que sí tenemos que hacer, no lo vamos a hacer. Es decir, no vamos a hacer el bien que queremos hacer. Y el mal que no queremos hacer, sí lo hacemos. Entonces, como humanos tenemos esa lucha. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos han tenido esa lucha? Digan amén. Todos hemos tenido esa lucha. ¿Cuál lucha? Que hacemos lo que no queremos hacer. Y lo que queremos hacer y lo que debemos hacer, eso sí, no lo hacemos. Porque no hacemos el bien que queremos hacer. Y en cambio hacemos el mal que no queremos hacer. Y al final vamos a suspirar como Pablo y decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es lo que dice generalmente, no, es que la vida cristiana es muy dura. Uy, mejor yo no sigo porque es que esto no es para mí. Es que yo no puedo. Es que a mí me gusta tanto a esto o aquello, no lo puedo dejar. ¿Sabe por qué? Porque queremos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, en nuestra propia voluntad. Y nadie en sus propias fuerzas es victorioso en la vida cristiana. Ahora, nuestro Señor Jesucristo prometió una y otra vez que nos enviaría, ¿cierto?, a todos los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, que nos enviaría al Espíritu Santo, el Consolador que nos consuela y el abogado que nos defiende. Ahora, para que esté con nosotros siempre. El Espíritu Santo está con nosotros siempre. Diga conmigo, siempre. ¿Qué quiere decir? Que siempre Él está con nosotros. Ahora, vamos a la materia. Número 1. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, pero no, ¿cuál debilidad? Porque nosotros generalmente utilizamos la palabra debilidad para decir cuando a una persona le faltan nutrientes. No tiene fuerzas físicas. Dice, uy, está débil. Mire cómo está de pálido.
¿cierto? Tiene anemia, no tiene fuerzas. ¿Qué generalmente le pasa a una persona que está con anemia? Vive con sueño a toda hora, ¿cierto? Entonces le dice, mire, para eso tómese un caldo de pichón de paloma. Y con eso le pasa la debilidad. Pero la debilidad que habla la palabra no es una debilidad física, sino una debilidad a pecar. Dice la palabra que el corazón del hombre está dispuesto para el mal. El corazón del hombre siempre tira al mal. Es decir, a una persona no hay necesidad de enseñarle a hacer lo malo, porque eso va intrínseco en su naturaleza humana. Hay que enseñarle a hacer lo bueno. Oiga, lávese los dientes, vístase, no salga hacia la calle, no salga desnudo, colóquese algo. Hay que enseñarle, pero lo malo lo lleva intrínseco en sí mismo, la naturaleza humana. Mira lo que dice Romanos 8:26 en la Nueva Versión Internacional. Dice, asimismo en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos, ¿cierto? ¿Recuerdan ese programa que decía, y ahora quién podrá defendernos? Y de pronto saldría un muñequito rojo y decía, yo. Pues más o menos, eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando estamos en nuestra debilidad. Pero aquí cuando habla la palabra debilidad es cuando estamos a punto de pecar, a punto de fallarle a Dios, a punto de no dar el blanco. Dice que el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda, que el Espíritu Santo acude a ayudarnos. Y dice que no solamente nos ayuda a guardarnos del pecado, sino también que nos ayuda a pedir a Dios, porque a veces no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿cierto? Con gemidos indecibles, con palabras que no se pueden expresar humanamente. Ahora, ¿cómo cuida el Espíritu Santo a los hijos de Dios, a los que hemos nacido de nuevo? Ahora, por medio de la palabra. Recuerda que la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos purifica. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Como iglesia leemos un capítulo diario, ¿cierto? Y vamos respondiendo las preguntas, porque eso nos ayuda a comprender la palabra. Algunos otros, como mi esposa, hace el capítulo y ella lee 2 más aparte en su devocional. ¿Por qué es clave eso? Porque la palabra de Dios nos limpia. Los que están leyendo Gálatas hoy, por ejemplo, vieron cómo Pablo dice, mire, yo estuve 15 años fuera de Jerusalén, pero vine a Jerusalén, me presenté ante los obispos de la iglesia, me presenté ante los apóstoles Pedro, Juan y Santiago, y le dije lo que yo estaba predicando, a ver si estaba en lo correcto. Es bien impactante, porque uno puede estar haciendo algo incorrecto, creyendo que lo está haciendo bien. Pablo luchaba mucho contra los falsos apóstoles y los superapóstoles, porque ellos predicaban a un Jesucristo que no era el Jesucristo de los apóstoles. Predicaban un evangelio que no era el evangelio de los apóstoles. Y predicaban, ¿cierto?, a un evangelio y a un Espíritu Santo que no era el Espíritu Santo que Jesús les había enseñado. Parecido sí. Y eso es lo que se ve en este tiempo. Hay una cantidad de superapóstoles predicando un Jesucristo parecido, un Espíritu Santo parecido y un evangelio parecido. Y eso le llega a mucha gente porque no hay una claridad de la palabra, no hay una limpieza en la palabra. Ahora, la palabra de Dios nos limpia. Cuando leemos la palabra de Dios nos limpia, nos confronta. Cuando estudiamos la dona de la semana, por ejemplo, la dona en esta semana nos dice que somos barro, que no se crea mucho, somos barro, y que Dios es el alfarero y Él trabaja en nuestras vidas. Por eso, mis amados, el Espíritu Santo nos limpia por la palabra, pero Él mismo también viviendo en nosotros. Recuerda, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. Por eso debemos ser buenos anfitriones para el Espíritu Santo.
tener nuestra habitación arreglada y disponible para que el Espíritu Santo viva en nosotros, para que el Espíritu Santo more en nosotros, porque el Espíritu Santo nos trae santidad y nos ayuda en nuestras debilidades, es decir, fortalece nuestra vida para no pecar. Como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles son los dichos que guardaba el salmista? La palabra. En alguna vez había una reunión y empezaron a preguntar versos. Y había una persona que venía por primera vez y ella pensó que era dichos. Esto es real. Se paró, cada uno decía un versículo y esta persona se paró y dijo, en carrera larga el pato alcanza al gallo. Ese es un dicho, pero eso no está en la palabra de Dios. Y hay algunos que viven por dichos humanos. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la palabra de Dios. Porque nadie por sus propias fuerzas puede agradar a Dios. Se necesita algo más, algo extra en nuestras vidas. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo trae santidad y nos ayuda a no pecar. Por eso debemos admitir que nos enfrentamos al pecado con verdadera agonía. Nos enfrentamos al pecado con agonía, con angustia. ¿Sabe por qué? Porque el pecado humanamente es agradable. Satisface la persona, así como el niño cogía ese barrito allí en la cuna y lo disfrutaba. Así es el pecado para la persona. No importa la perversión que sea, lo disfruta. Por eso, para algunos el guardarse para Dios es una agonía. Porque quisieran estar haciendo el mal. Quisieran estar pecando. Y por eso se llenan de angustia. Y muchos vuelven atrás. Lo poquito que había en su corazón lo desechan. Y dicen, no, esto es muy duro para mí. Yo más bien sigo pensando y haciendo lo que yo creo. Bien, mis amados, mira lo que dice Efesios 2:3. Dice, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Quiénes? Como los que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Dice, en otro tiempo antes, nosotros vivíamos como impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Impulsados por los deseos pecaminosos. Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. La TLA dice, impulsados por los deseos de la mente y los deseos físicos. Porque recuerda que la naturaleza humana está en la mente y está en el cuerpo. Ahí es donde se gestan los pecados, las traiciones, en la mente. Por eso, mis amados, tenemos que entender que nosotros y la gente que no tiene a Cristo, antes nosotros de conocer a Dios, éramos impulsados por los deseos del alma, los deseos humanos, los deseos del cuerpo. Dice, como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Es decir, recibiríamos el pago que merecíamos por estos delitos y pecados. Ahora, entonces, en aquel tiempo no nos sentíamos culpables, aunque vivíamos en pecado. Ningún borracho, ningún usurero ni agorero, después de que peca, dice, uy, ¿por qué yo hice? No, le parece lo más normal del mundo. Ahora, ¿por qué al pecador le parece lo más normal del mundo pecar? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Porque el alma estaba muerta ante Dios. Una persona que tiene su alma muerta ante Dios no siente ni remordimiento ni convicción de pecado, nada. Lo contrario, antes disfruta el pecado. Pero en cambio, cuando recibimos vida eterna, el pecado se convierte en un problema para nosotros.
Cuando recibimos a Jesucristo, entonces se quita el velo de oscurantismo, se quita el velo de oscuridad y empezamos a notar el pecado y ver el pecado. Y entonces se convierte en un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que es pecado, pero el alma, el cuerpo dice, hágalo. Ahí como dice Pablo, porque el bien que queremos hacer, no lo hacemos. Y el mal que no debemos hacer, sí lo hacemos. Ahora, mis amados, esto es poderoso. Porque cuando tú tienes esta lucha interna, eso quiere decir que tú tienes algo de Dios en tu vida. Has sido salvo. Has sido lavado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ahora, por eso algunos viven atormentados por el deseo pecaminoso. Algunos caen en pecado. Y algunos dicen, es que no tengo el poder necesario para vencer el pecado. Ahora, en esta mañana hay una buena noticia. Y es la buena noticia que yo quería darte a ti, que tú la recibas en tu espíritu y en tu alma. Tenemos la gracia de Dios, donde Dios obra personalmente a nuestro favor. Tenemos el regalo de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida, donde Dios obra a favor nuestro. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos nosotros mismos pudiéramos ayudarnos y salvarnos, o nosotros mismos con nuestras fuerzas pudiéramos no pecar, entonces no sería gracia, ni necesitaríamos la gracia de Dios. Si nosotros por nuestra fuerza humana tuviéramos la voluntad para no pecar, en vano murió Jesucristo. No hubiera necesitado morir, porque nosotros lo hubiéramos podido hacer. Pero mis amados, nadie en esta tierra, por su propia voluntad, puede mantenerse recto delante de Dios. Por eso es que necesitamos la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo, gracia quiere decir que recibimos por la fe lo que Dios ha realizado a favor nuestro. Recibimos por la fe lo que Dios ha realizado a favor nuestro. La persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador es muy diferente a la que solo ha aceptado el sistema religioso del cristianismo. Una persona religiosa se convierte en un fariseo. Y el fariseo es el que está entre nosotros, pero empieza a mirar a ver quién peca para de una vez condenarlo. Pero no puede ver el mugre que hay en sus ojos. Y eso es una persona religiosa. Canta, alaba, hasta lee la palabra de Dios, ¿cierto? Pero está mirando cómo se mantiene firme ahí y lucha por dentro. Es más, dice la palabra que son como sepulcros blanqueados. Muy bonitos por fuera, pero por dentro solo hay pudrición. ¿Por qué? Porque dicen, pero no hacen. Dicen, pero no hacen. Ahora, por medio de Jesucristo, la persona o la naturaleza vieja ha sido crucificada y muerta. El hombre caído que se originó desde el primer Adán ha sido sepultado. Por medio de Cristo ha surgido una nueva persona. Y aquí hay una revelación hermosa que te va a llegar al corazón. El cristianismo no es una religión. ¿Por qué? Porque el cristianismo implica nacer de nuevo, una nueva creación, una nueva criatura. Por eso, cuando nace un niño en una familia, no dicen, uy, tuve una nueva religión. No, hubo una nueva persona, un nuevo nacimiento. Y dice, no, uy, nació un hijo más, se agrandó la religión. No, ¿qué dice? Se agrandó la familia. Por eso, mis amados, el cristianismo no es una religión, porque el cristianismo implica nacer de nuevo.
Y cuando nacemos de nuevo, entonces somos ingresados a la familia de Dios. El cristianismo son nacimientos, personas que nacen de nuevo y se ingresan a la familia de Dios. Por medio de Cristo ha surgido una nueva persona. ¿Por qué? Así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, nuestro viejo hombre también murió y fue sepultado, pero resucitó una nueva criatura. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos son nueva criatura? Digan amén, somos nueva creación. Porque eso es lo que implica recibir a Jesucristo y nacer de nuevo. Ahora, la Biblia nos ordena también que debemos cambiar actitudes y maneras de pensar. Recuerda, nosotros llevamos una cantidad de tiempo viviendo en esta tierra, siendo influenciados por las noticias, por la familia, y tenemos una manera de pensar, y tenemos una manera de vivir. Por eso dice la palabra, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, ¿cierto? Nosotros somos el reflejo de nuestra familia. Y si nuestra familia no conoce al Señor, pues eso es lo que vamos a hacer. Pero como ahora tenemos una nueva familia, la familia de Cristo, ahora somos el reflejo de esa familia y pensamos como esa familia, vivimos como esa familia, actuamos como esa familia. Dice Romanos 6, 11 y 12, dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacernos? Decir, yo morí al pecado y ahora vivo para Cristo. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. Tenemos que tener carácter. Tenemos que tener dominio propio. Porque el diablo siempre volverá a tratar de tocar en las mismas áreas que nos mantuvo esclavos antes de conocer a Dios. Va a volver a tratar de tocar para que nosotros abramos la puerta. Por eso, como dice la canción de los niños, si el diablo toca tu corazón y te dice, déjame entrar, ¿qué le decimos? No, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para el diablo. Dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno en Cristo está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, no solamente es una nueva criatura, no solamente es una nueva persona, sino es una nueva persona en todas las cosas, en sus actitudes y acciones, en la manera de pensar. Así como no teníamos poder para hacer lo que es justo cuando nos hallábamos en pecado. Y aquí es donde quiero que comprendas bien esto, lo recibas en tu espíritu. Cuando no teníamos a Jesucristo, y las personas que no tienen a Jesucristo, pues no tienen poder para hacer lo que es justo, es bueno. Generalmente van a hacer siempre lo malo. Pues déjeme decirle que de la misma manera ocurre cuando nacemos de nuevo. Carecemos de poder en nosotros mismos para alcanzar la justicia y la santidad. Es decir, al nacer de nuevo, por nosotros mismos no nos podemos mantener en santidad y en justicia para Dios. Cuando creemos que podemos ser justos y santos por nosotros mismos, vamos a fracasar y vamos a sentirnos derrotados. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos pueden decir fuerte soy? Pero ¿qué dice el versículo antes? Diga el débil, el que realmente reconoce que en sus fuerzas no puede triunfar,
no puede tener una vida victoriosa, diga que es fuerte. Ahora, los hombres han seguido la misma idea de Adán, de que ellos podían hacerlo por ellos mismos. Esa es la naturaleza pecaminosa. ¿O no han visto a un niño pequeño? Yo soy lo mismo, yo hago lo mismo, yo me visto solo, no me vista, no me haga. Porque esa es la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Cuando un niño está pequeño se le ve muy gracioso, ¿cierto? Y decir, no, yo me visto solo, ay, tan lindo, ¿no? Pero yo me baño solo, yo me pongo los zapatos solo. Pero esa misma actitud sigue cuando grande. No, es que yo salgo con quien quiera, porque yo decido, yo lo hago solo. Yo como lo que quiera, porque yo lo puedo hacer solo. Yo hago con mi vida lo que quiera, porque yo la puedo hacer solo. Yo dirijo mi vida. Y ese es el humanismo. Y es el espíritu de esta era. La gente quiere hacer lo que quiera. Y así como Adán pecó, de la misma manera las personas están pecando y terminarán en condenación. En realidad, una persona que dice así, no es que esté sola, sino está sirviendo al diablo, arrastrándose en la derrota. Son ciegos y no quieren poner toda su confianza en Dios. Yo hago solo, yo dirijo mi vida solo, yo digo cuando esto, cuando hago aquellas cosas, porque yo mismo pueda. Es la misma naturaleza de Adán, es la misma mentalidad de Adán. Por eso muchos terminan derrotados y fracasados, engañados por el sutil demonio del yo. Están tan centrados en sí mismos. Es que yo quiero, es que yo puedo, es que yo tal cosa. Ahora, es imposible que podamos vencer solos nuestros pecados. Solos no lo podemos hacer. ¿Sabe qué termina diciendo el que cree que por sus propias fuerzas si puede mantenerse sin pecar? Romanos 7:24 termina diciendo esto: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que debiera hacer, no lo hago. Entonces encuentro una ley, dice Pablo, que en mí mora el pecado. Por eso, mis amados, así como la salvación nos llega cuando confiamos en el Señor, también la vida de justicia y de santidad aparece solo cuando nos apoyamos en el poder del Señor Jesucristo, que habita en nosotros. Mire lo que dice Romanos 8, 1 y 2, dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La vida de Cristo no es la vida para el yo. El Espíritu Santo no está en esa persona de que es que yo hago, yo tengo, yo voy, yo hago como yo quiera. Mis amados, la vida de Cristo es una vida de principio a fin vivida para Dios. Y aquí está la respuesta y la solución a la lucha que tenemos nosotros en cuanto a pecar o no pecar. Cuando nosotros vivimos para Cristo, vivimos para Dios, tenemos la victoria. Adán vivió solo para sí mismo y sufrió las consecuencias del pecado. Se convirtió en esclavo del diablo, la personificación del orgullo, de la altivez, de la arrogancia, que es Satanás. Ahora, la razón por la que un cristiano que nació de nuevo sigue creyendo en los engaños de Satanás es porque insiste en seguir viviendo para sí mismos en lugar de vivir para Dios. Insiste en vivir, es que yo hago lo que quiera, yo busco a Dios cuando quiera, yo oro cuando quiera, yo leo la palabra cuando quiera, yo veo lo que mejor me conviene. Cuando una persona insiste viviendo para sí misma en lugar de vivir para Dios, pues va a vivir derrotado, engañado por Satanás.
Mientras estemos viviendo de esa forma, viviendo para nosotros mismos, nunca podremos escapar de la lujuria y el pecado. Batallas con la lujuria, batallas con el pecado, batallas con la incredulidad, batallas con la altivez de tu corazón. Pues el problema es que vives para ti. Es que piensas que toda tu vida gira y el mundo gira a tu alrededor. No vives para Dios. Pero cuando nosotros vivimos para Dios, vivimos por Él y para Él, entonces ya la perspectiva de nuestra vida cambia. Porque ya no vamos a necesitar los placeres de este mundo que nos llevan a pecado, ni la vanagloria ni la maldad de este mundo. Ya no la vamos a necesitar. Porque ya Cristo vive en nosotros. Y el gozo y la alegría que produce Cristo en nosotros nos fortalece para no pecar. Y entonces cuando el diablo nos tiente, vamos a decir, ¿cómo fallarte, Dios? Si me diste la vida, si me permitiste venir a esta tierra, me diste salud, me has guardado del peligro, ¿cómo fallarte? Por eso yo vivo para ti. Yo vivo para tu propósito. Mis amados, cuando nosotros ponemos en primer lugar agradar a Dios y hacer su voluntad, cuando la palabra de Dios nos haga darnos cuenta de que somos nuevas criaturas y que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, entonces el Espíritu Santo nos da la capacidad necesaria para producir en abundancia el fruto de la justicia y de la santidad. Es el Espíritu Santo que produce en nosotros ese fruto de justicia y de santidad. El que nos guarda para Dios. El que nos dice, no voy a pecar, no voy a fallarle a mi Dios. Ahora, cuando nosotros nos alejamos de algo, nos acercamos a algo. Recuerda, el hijo pródigo se alejó del padre y se acercó a una ciudad lejana, a una ciudad de pecado. Pero cuando nosotros nos alejamos del pecado, nos acercamos a Dios. Por eso dice Gálatas 2:20, y ya para terminar, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira lo que dice este versículo. Los que somos nueva criatura, ya no vivimos nosotros. Es Cristo el que vive en nosotros. Es Cristo el que cree por mí. Es Cristo el que actúa por mí. Es Cristo el que me lleva a hacer las buenas cosas. Por eso, sabiendo esto, me limito a confiar que Él va cambiando mi corazón cada día. Me va transformando, me va haciendo santo. Ahora, sabiendo esto, ya no podemos excusarnos y decir, es que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es que yo soy débil. Es que tal cosa. Si tú crees que eres débil, estás viviendo para ti y no para Dios. Porque ahora ya no vivimos nosotros, sino es Cristo el que vive en nosotros. Ya no creemos nosotros, sino es Cristo el que cree en nosotros. Ya no vemos lo que queramos porque Cristo está con nosotros. Ya no entramos a cualquier lugar porque Cristo va con nosotros. Ya no nos juntamos con cualquier persona porque Cristo va con nosotros. Ya no buscamos la amistad de cualquier persona porque ahora busco la amistad de Dios. Ahora, no solo debemos creer en el Espíritu Santo, sino darle la bienvenida a nuestra vida y permitir que Cristo nos llene de Él. Cuando nosotros le damos rienda suelta al pecado y a la carne, a los deseos del alma y a los deseos del cuerpo, luego de que caemos en pecado, el diablo empieza a acusarnos. Mire, y usted que cristiano, y usted que tal cosa, mire, no puede. Pero cuando nosotros entendemos que es Cristo el que vive en nosotros,
Si es Cristo el que vive en nosotros, ya no vamos a hacer lo que le agrada a la carne y al alma, sino lo que agrada a Dios. Ya no vamos a hacer lo que quisiéramos hacer humanamente, sino vamos a hacer lo que le agrada a Dios. Y es bien interesante que cuando tú tienes el Espíritu Santo y tienes ese fuego, vas a hacer algo pecaminoso y ya sientes fastidio. Ya lo rechazas, no quieres saber nada. Aquel que tiene el Espíritu Santo tiene la presencia de Dios en su vida y tuvo problemas con el licor, tuvo problemas con las borracheras. Cuando lo va a hacer ya no siente placer, siente un rechazo y mejor huye. Porque dice Pablo, huye de las pasiones juveniles. Pero eso no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu morando en nosotros que nos dice, huye, cambia el canal, no te metas a ese lugar, no compres eso. Ayer estaba en la plaza haciendo mercado, el domingo. Vengo a la iglesia a orar. Luego paso a la plaza un momento y pasé por un lugar y quise comprar en un lugar donde había comprado antes, pero no compré, sino seguí derecho. Es un puesto muy bonito, lo tiene bien organizado esta persona, al lado y lado. ¿Ve? Y fui y me devolví. Cuando me devuelvo, el hombre estaba con una mata ruda echándole agua a la verdura ahí. Mire lo que Dios me permitió ver. Ese es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que orar por los alimentos antes de comerlo. Porque no sabemos la brujería, la hechicería, las porquerías que hizo el que vendió el mercado o el que cultivó o el que lo preparó. ¿Qué porquerías nos están dando para comer? Por eso antes tenemos que orar por los alimentos. Porque es el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece y nos ayuda a mantenernos lejos del pecado y lejos de la contaminación. Por eso, mi amado, esta es una realidad. Y aquí hay una guerra de adoradores. Satanás quiere adoración. Tú adoras a Satanás cuando le obedeces y haces los mandamientos de Satanás. Y tú adoras a Dios cuando le obedeces y haces los mandamientos que Él manda en su palabra. Por eso, mis amados, tenemos que anhelar al Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles y muy rápidos para pecar, pero el Espíritu Santo nos fortalece, nos llena de su fuerza, de su gracia para no pecar. Como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Recuerda, cuando tú tienes al Espíritu Santo, esa fascinación por el pecado empieza a menguar y empieza a acabarse. Y el día que estés enfrentado a una situación, ya no sientes ganas, lo contrario, sientes repulsión, sientes asco. Y dices, realmente yo fui un ignorante cuando pecaba. Yo fui un ignorante cuando me revolcaba. Yo fui un ignorante cuando agarraba el lodo y hacía bolitas y me lo untaba por toda la cara creyendo que eso era bueno para mí. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso no solo debemos creer en el Espíritu Santo, sino darle la bienvenida a nuestra vida y permitir que Él viva en nosotros y que nos llene ese río de agua viva.